Queridos oyentes de Radio Sefarad, estamos de nuevo en este espacio dedicado a la cultura judía de Uruguay, en Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de recibir de nuevo aquí en Radio Sefarad al profesor de hebreo Rodrigo Barser. ¿Qué tal? Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, Rodrigo, hoy nos va a hablar en este espacio de la filosofía de la lengua hebrea. Muchas gracias Alejandro, es nuevamente un enorme placer contribuir nuevamente con la producción cultural de la radio y con el enriquecimiento de la cultura judía en general, así que vaya mi agradecimiento nuevamente. Lo cierto es que el hebreo es una lengua, personalmente la vengo estudiando hace ya casi 10 años, y actualmente me dedico, entre otras cosas, a la docencia del hebreo para liceales, estudiantes de secundaria. El hebreo es un idioma muy particular, principalmente por dos motivos. El primero, por su antigüedad, por lo menos estamos hablando que tendría unos 3.500, 4.000 años. Y la otra gran peculiaridad del hebreo es que es una lengua que se revivió hacia fines del siglo XIX, principios del XX, para que fuera la lengua oficial del Estado moderno de Israel, lo cual constituye toda una novedad y una enorme hazaña cultural y nacional del pueblo judío, el poder hacer que la lengua hebrea se constituyera nuevamente en la lengua oficial del Estado Israel. Uh-huh. Creo que en primer lugar tendríamos que remitirnos un poco al concepto de lo que significa hebreo, ¿verdad? Hebreo viene de una raíz, avar, que significa pasado. De manera que cuando estamos hablando de lo hebreo, estamos hablando inevitablemente de el acervo cultural e histórico, el patrimonio, digamos, que hace a la identidad del pueblo hebreo, que luego, en sucesivas épocas históricas, el pueblo judío adquiriría diferentes denominaciones, pero la primera, digamos, es hebreo. Y lo cual esto significa, ya de por sí, la lengua está señalando que, digamos, el idioma en sí es el testigo de del devenir y del acontecer histórico del pueblo. Y desde el punto de vista mítico y bíblico, hebreo es gentilicio, es decir, el nombre de origen, digamos, del primer personaje bíblico, que es justamente Abraham, porque es el que, como lo señala la raíz del propio nombre de la lengua, es el que cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra de Canaán, ¿no? Que luego se convertiría en el relato bíblico, la tierra prometida. De manera que el nombre ya de la lengua encarna estas nociones constitutivas y originarias de la lengua. Por otro lado, el alfabeto hebreo, que se le llama alefato, en su origen no eran signos que representaran sonidos, sino que eran símbolos que, digamos, representaban elementos de la realidad en la que estaban inmersos los antiguos hebreos. Esto se nota por la, digamos, semejanza que se presenta entre los nombres de las letras hebreas y elementos de la realidad cotidiana. Por ejemplo, la letra Bet, ¿no? Que es casi igual que la palabra Bait, que significa casa. Por lo tanto, esa letra, por ejemplo, antiguamente significaba casa. Lo mismo con la siguiente, Gimel, que tiene, digamos, un parecido con la palabra Gamal, que es camello, y Dalet, la siguiente, que es casi igual a la palabra Delet, que es puerta. De manera que el alfabeto hebreo, el alefato, mejor dicho, hebreo, en su origen no eran letras, sino que eran, digamos, ideogramas que representaban
elementos de la realidad. Y luego, posteriormente, se constituyeron en signos fonéticos. Ahí es cuando se empiezan a constituir las palabras propiamente dichas. Pero las letras hebreas tienen una particularidad muy especial, que es que no son el alfabeto hebreo, es únicamente consonántico. Es decir, no existen representaciones de las vocales como parte del alfabeto hebreo. Si bien hay todo un sistema de puntos y rayas debajo y por encima de las letras que representan vocales, digamos, en la lengua oficial, cotidiana, digamos, esos puntos y esas rayas no se escriben, lo cual hace que el significado de las palabras en hebreo no estén dadas de por sí, sino que dependen de la lectura y de la vocalización de quien esté leyendo. Y esto es una fuente de interpretación y de comprensión inagotable, porque los significados de las palabras y por lo tanto de todo el universo no es, digamos, exclusivo de una sola posición, sino que se van a presentar tantas lecturas posibles como lo permita la palabra en sí, que como están escritas solamente por consonantes, eh, hay, digamos, significantes que se pueden leer de más de una manera. Y esto no se puede desconocer la enorme influencia y el enorme efecto que ha tenido en la propia construcción de la identidad y de la tradición judía en general. Si entendemos que la lengua es la base de una cultura, porque es a través de ella que se despliega y se desarrolla todo el saber y la cultura, entonces podríamos decir que es gracias al hebreo y a su propia naturaleza que el judaísmo es lo que es, gracias a eso, gracias a la multiplicidad de lecturas que admiten las palabras y los significantes hebreos. Esto deja, digamos, la letra en un lugar de primacía, porque, digamos, se ensalza el significante de la letra que no tiene significado propio, sino que es vehiculizador de los significados, pero que no están dados de por sí, sino que dependen del contexto y de quien vocalice, de quien articule digamos, los significantes. Por otro lado, cabe señalar que el hebreo carece de caracteres numéricos, que por las propias letras hebreas tienen su propio valor numérico. Por ejemplo, la Aleph vale 1, así hasta llegar hasta la Yud, que va de 1 en 1, luego de 10 en 10, y las últimas 4 letras de centena en centena. Y esto es lo que da lugar a lo que se conoce como gimatria. Es una disciplina, podríamos decir, que le adjudica valor numérico a las letras y establece relaciones significativas entre las palabras que tengan el mismo valor numérico. Es en esto que está basada la Cábala, Kabbalah en hebreo, que es justamente la búsqueda de significados y de las relaciones de los significantes de la realidad a partir de la igualdad del valor numérico entre las palabras. Y desde aquí podríamos decir parte una noción que hace a nuestra realidad, al tejido de nuestra realidad social, es que las palabras, al tener tienen valor, tienen peso. Y esto que parece muy metafórico, en la realidad psíquica se aprecia notoriamente, porque vemos que las palabras pesan en nuestra mente y en la propia construcción del tejido social. Lo cual podríamos decir que el hebreo enseña ya desde un principio que las palabras tienen diferentes pesos, tienen diferentes connotaciones
y efectos sobre nuestra realidad. Otra particularidad del hebreo es que no existe la conjugación presente del verbo ser o estar, el verbo liot, porque si se lo conjugara, digamos de esa manera, se acabaría escribiendo una permutación del nombre hebreo inefable de Dios, lo cual está prohibido escribir o articular fonéticamente. De manera que lo que, digamos, refleja esta ausencia de la conjugación presente del verbo ser, es que nada es absolutamente. En todo caso, todo está en un proceso de devenir, de cambio, es decir, como que en la realidad todo está siendo, pero nada es, digamos, definitiva y absolutamente. Especialmente para la filosofía, las ciencias, pero también para nuestra propia vida cotidiana, esta noción es realmente formidable, porque digamos, nos ubica en una posición, digamos, a la hora de comunicarnos y a la hora de transmitir el conocimiento, de muchísima humildad, porque sabemos que al no existir el es o el está, todo puede ser y no a la vez. Esto tiene lógicamente implicancias de orden ontológico, del orden del ser, muy profundas, porque nada está, digamos, establecido en la realidad de una vez y para siempre. Por otro lado, también es muy particular y muy llamativo que tampoco existe el verbo tener en hebreo. Y esto trae consigo no solo implicancias ontológicas, sino también antropológicas, porque el hecho de que no exista el verbo tener transmite de alguna manera la noción de que nadie es propietario, dueño absoluto, definitivo de nada, sino que en todo caso lo que existe en el hebreo es la concordancia del verbo ser en futuro o en pasado, y del hay y no hay en presente, con aquello que sí existe para uno. Cuando uno dice, por ejemplo, tengo una casa, en hebreo, uno dice literalmente, hay para mí una casa, lo cual habla del grado de desapropiación que la lengua hebrea nos insta a vivir, ¿no? Como que todo es parte del ser, todo es parte de la existencia, y eso podríamos decir que es lo que significa, podríamos decir en líneas muy generales, el concepto de lo divino en el judaísmo, es decir, es la totalidad del ser que uno no posee personalmente, sino de lo que uno es simplemente parte. Por otro lado, hay un aspecto de la lengua hebrea que es sumamente enriquecedor e interesante, y es el hecho de que las palabras, los significantes en la realidad, le tienen una relación en la propia realidad. Quiere decir que las etimologías, los orígenes de las palabras y de sus morfologías están dadas por la relación que tienen esas cosas en la realidad. De manera que, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Alejandro, ¿qué es lo que da el reloj? Las horas que marca el tiempo. Las horas, exactamente. Entonces, en hebreo, la palabra hora y reloj tienen la misma etimología. Sha'á es hora y sha'ón es reloj. Uh-huh. De manera que esto, digamos, provoca toda una serie de asociaciones cognitivas. Eh, al existir estas relaciones de las palabras, en función de su relación en la realidad, se crea mentalmente un campo visual
y de asociaciones analógicas por la relación que tienen esos elementos en la propia realidad. Lo cual hace que la de aprender una lengua como el hebreo, que en apariencia parece muy difícil, por otro lado vemos que se torna muy fácil, porque los elementos de la realidad que tienen relación entre sí tienen que tener la misma morfología, porque tienen una misma etimología. Y esto es gracias a que las palabras en hebreo se reducen a una raíz que por lo general es trilítera, o sea, de 3 letras, y hace que todo un campo semántico de palabras se pueda reducir a esa raíz. Lo cual se pone de alguna manera de manifiesto que todos esos significantes están basados o enraizados en una determinada etimología. Por ejemplo, hace unos días celebrábamos la independencia del Estado de Israel, independencia en hebreo, atzmaut, viene de la palabra etzem, que significa esencia, también significa hueso, de manera que allí el hebreo señala, transmite la noción de que el grado y la sostenibilidad de la independencia de cualquier ente, sea Estado, sea persona o lo que sea, depende principalmente de su esencia. Y señalar, o más bien tratar de explayarnos en el significado, tratar de atisbar algo tan profundo como el significado del nombre hebreo de Dios, ¿no? Ese tetragrama, ese conjunto de cuatro inarticulables fonéticamente, o al menos aparentemente, que es el Yud-Hei, ¿no? Hace unos días yo, curiosando en tablas de conjugación hebreas, vi que ese propio tetragrama es exactamente el mismo que corresponde a una conjugación futura del verbo lehavot, significa constituir. De manera que el nombre inefable de Dios vendría a querer decir constituirá. Y es muy significativo porque esto, digamos, concuerda perfectamente con, podríamos decir, con las nociones más modernas de la filosofía sobre lo que podría llegar a querer decir Dios. Es decir, es esa sustancia constitutiva de la realidad que, digamos, construye la realidad y, digamos, hace a lo que es el ser. Y este propio tetragrama de lo que es la palabra hebrea para Dios eh, tiene relación con el verbo. De manera que parecería ser que lo que quiere transmitir esta articulación supuestamente inefable de Dios en hebreo es que tiene indisolublemente relación con el ser y con la constitución del ser. Yo soy un experto en filosofía, pero inevitablemente asocio estas nociones con la filosofía de Spinoza, que entendía a Dios más como la totalidad del ser que como un ente aparte que tendría algún tipo de relación o de influencia sobre la realidad. Es decir, de carácter más antropológico, podríamos decir. Bueno, Rodrigo, tus explicaciones, disculpa que te interrumpa, me hacen ver y mirar el reloj para decirte que no tenemos mucho más tiempo, aunque no tengamos esta palabra en hebreo, no nos pertenezca, pero te dejamos unos últimos minutos, un par de ellos, para finalizar este espacio aquí en Radio Sefarad. ¿Cómo no? Realmente yo creo que los judíos tenemos, me parece, un deber de conocer al menos las bases
las bases ontológicas, filosóficas del hebreo, porque hacen a lo que, digamos, formó la cultura judía milenaria. Y la realidad es que la propia lengua enseña, porque al ser tan antigua, en una época en la que el saber no estaba codificado en ninguna disciplina ni en ninguna ciencia formal, lógicamente la lengua tenía que transmitir a través de sí misma nociones, el propio saber y la propia sabiduría de vida. Porque al no existir, digamos, demasiados instrumentos de codificación y de escritura, la propia lengua oral tenía que transmitir el propio saber. De manera que podría de alguna manera invitarlos a bucear y ahondar en la lengua hebrea, que por su antigüedad y por lo milenaria que es, porta consigo toda una serie de nociones y de valores espirituales, ontológicos e incluso vinculares, se podría decir, que contribuyen significativamente con la armonía de la existencia. Bueno, Rodrigo, y nosotros te invitamos a que regreses a Radio Sefarad para continuar hablando de la lengua hebrea, un tema tan interesante que desgraciadamente no puede comprimirse en este periodo tan escaso de tiempo, pero que es muy, muy bonito ver cómo se configura una lengua y cómo representa, ¿no?, a una sociedad, porque al final las lenguas son reflejo también de sus integrantes, de quienes la aportan y la expresan, ¿no? Así que te invitamos a que vuelvas aquí a Radio Sefarad, igual que a los oyentes de este Identidad desde Uruguay, para conocer más sobre la lengua hebrea y otros aspectos de la comunidad judía de Israel, la comunidad judía de Uruguay, perdón, en este país hermano, al que, como siempre, abrimos los brazos aquí en estas ondas de Radio Sefarad para expresar sus conocimientos y compartirlos con todos los oyentes. Muchas gracias, Rodrigo Barser. Sí, sin lugar a dudas, Alejandro, seguramente en otras oportunidades volveremos a seguir curioseando y conociendo más a fondo la lengua.